Era una noche oscura y tormentosa. El viento soplaba con fuerza, arrancando las hojas de los árboles y haciendo crujir las ventanas del convento. Las monjas rezaban en silencio en la capilla, pidiendo protección divina ante la amenaza de la guerra y la peste que asolaban el país. De repente, un grito rompió la quietud del lugar. La hermana Rosalía entró corriendo al convento. Tenía el rostro pálido y los ojos desorbitados. Madre Mauricia, hay una mujer tirada en el suelo junto al muro del convento. Creo que está muerta, exclamó agitada. La Madre Mauricia, la superiora del convento, se levantó de su asiento y se acercó a la hermana Rosalía con expresión de preocupación. ¿Una mujer? ¿Qué hace una mujer aquí a estas horas de la noche? No lo sé, madre. Solo la vi boca abajo sin moverse. Parece que tiene sangre en el vestido. Bueno, vamos a verla. Tal vez podamos ayudarla. La hermana Mauricia tomó una vela y salió al jardín, seguida por la hermana Rosalía y algunas otras monjas curiosas. Al llegar al muro del convento, vieron el cuerpo inerte de una joven mujer vestida con un traje negro con encajes rojos. Tenía el cabello negro y largo y unos ojos azules como zafiros que contrastaban con su piel pálida como la nieve. La Madre Mauricia se acercó a la mujer y le tomó el pulso, y para su sorpresa notó que aún latía débilmente. Está viva, rápido, llevémosla adentro, hay que curar sus heridas y darle algo de comer. Las monjas obedecieron y cargaron a la mujer hasta el convento. La llevaron a una habitación vacía y la acostaron en una cama. La Madre Mauricia le quitó el vestido y vio que tenía varias mordeduras en el cuello y en los brazos. Le limpió las heridas con agua y vinagre y le aplicó unas vendas. Luego le dio un poco de caldo caliente y le preguntó su nombre. Hija, ¿cómo te llamas? La mujer abrió los ojos y miró a la Madre Mauricia con confusión. No lo sé, no recuerdo nada. ¿No recuerdas nada? ¿Ni siquiera cómo llegaste aquí? No, solo recuerdo que estaba caminando por el bosque, huyendo de algo o alguien, y luego sentí un dolor terrible, caí al suelo, después no sé qué pasó. Pobrecita, debes haber sufrido mucho. Y dime, ¿qué te hizo esas mordeduras? ¿Fue un animal? No lo sé, la verdad que no lo vi. La Madre Mauricia se quedó pensativa. Le parecía extraño que una mujer tan joven y hermosa anduviera sola por el bosque, sin saber quién era ni de dónde venía. También le parecía extraño que tuviera esas mordeduras tan profundas y sangrientas. ¿Qué clase de animal podía hacer eso? Así que decidió no hacerle más preguntas por el momento. Tal vez con el tiempo recuperará la memoria y le contará su historia. Mientras tanto, le ofreció su hospitalidad. No te preocupes, hija. Estás a salvo aquí. Nadie te hará daño. Te cuidaremos hasta que te pongas bien. También te daremos un nombre para que no te sientas sola. Te llamaremos Zafiro por el color de tus ojos, le dijo con una sonrisa. ¿Zafiro? Me gusta. La Madre Mauricia le acarició el cabello y le dio un beso en la frente. Bien, es hora de descansar, Zafiro. Mañana será otro día, le dijo con ternura y se fue a dormir. Zafiro se recuperó rápidamente de sus heridas gracias a los cuidados de las monjas. Pronto se levantó de la cama y empezó a explorar el convento con curiosidad y asombro. Le gustaba ver las flores del jardín, los cuadros de los santos, los libros de la biblioteca y las sonrisas de las monjas. Se sentía feliz y agradecida por haber encontrado un lugar donde la aceptaban y la querían. Sin embargo, había algo que la atormentaba. Cada noche sentía una sed ardiente que le quemaba la garganta y le hacía palpitar el corazón.
Una sed que no se saciaba con agua ni con vino, una sed que solo se calmaba con sangre. Por eso, cada noche cuando todas dormían, Zafiro salía del convento por una ventana trasera y se dirigía al pueblo en busca de una presa. La joven chica no tenía escrúpulos ni remordimientos a la hora de elegir a sus víctimas. Lo único que le importaba era que tuvieran sangre caliente y abundante. Se acercaba a ellos con sigilo y encanto, les hablaba con dulzura y les sonreía con inocencia. Luego les clavaba los colmillos en el cuello y les succionaba la vida hasta dejarlos secos y fríos. En muchas ocasiones se daba el tiempo de entregarse a los hombres pasionalmente y como si se tratara de un oscuro ritual, les absorbía hasta la última gota de sangre, mientras su pareja en turno entraba en trance de placer, a tal punto que morían sin tan siquiera darse cuenta que una temible criatura se alimentaba de ellos. Después de saciar su sed, Zafiro volvía al convento y se lavaba la boca y las manos para eliminar cualquier rastro de su crimen. Luego, se acostaba en su cama y dormía plácidamente, sin tener pesadillas ni remordimientos. Así pasaron las noches durante varias semanas. Zafiro se convirtió en una asesina silenciosa y eficaz que dejaba un rastro de cadáveres por el pueblo. Nadie sospechaba de ella, ni siquiera las monjas, que la veían como una joven dulce y bondadosa. Y a pesar de todo, su secreto no podía durar para siempre. Pronto empezaron a surgir las sospechas y los rumores. El pueblo se llenó de miedo y de ira. El alcalde del pueblo convocó una reunión urgente para tratar el asunto. Reunió a los hombres más valientes y decididos del pueblo y les propuso formar una partida de caza para dar con el culpable. Tenemos que actuar ya. No podemos permitir que sigan matando a nuestras familias y a nuestros animales. Todos en el pueblo estaban de acuerdo con las palabras del alcalde y a pesar de que morían de miedo, estaban dispuestos a salir a cazar a lo que fuera aquella cosa que mantenía el tormento en el poblado, aunque esto les costara la vida. Uno a uno, los hombres se ofrecieron para participar en la caza. Solo hubo uno que se negó. Fue el padre Juan Pablo, el sacerdote que había llegado al pueblo hacía unos días, enviado por la iglesia de la ciudad para ayudar a las monjas del convento. No, yo no me apunto. No creo que sea una buena idea ir por ahí con armas y violencia. Eso solo traerá más muerte y más pecado, dijo el padre. Pero, ¿qué dices, padre? ¿No quieres ayudarnos a acabar con el mal que nos acecha? No, no quiero. Yo creo que hay otra forma de resolver este problema, una forma más pacífica y sana. Bien, y dígame, ¿qué forma es esa, padre? La forma de la fe y la oración, respondió el padre. Yo creo que lo que está matando a nuestra gente no es una bestia ni un demonio, sino un vampiro. Un vampiro que se alimenta de sangre humana y que solo puede ser destruido con los símbolos sagrados de nuestra religión. ¿Un vampiro? ¿Estás seguro, padre? Sí, estoy seguro. He estudiado el tema durante años y he visto las pruebas con mis propios ojos. Los cadáveres que he examinado tienen marcas de mordeduras en el cuello y están completamente desangrados. Eso es típico de los vampiros. ¿Y cómo sabes que no es un animal o un loco el que hace eso? Porque los animales o los locos no son tan inteligentes ni tan cautelosos como los vampiros. Los vampiros son seres astutos y malvados que saben cómo ocultarse y cómo engañar a sus víctimas. Se hacen pasar por humanos normales y se mezclan entre nosotros sin levantar sospechas. Solo atacan por las noches cuando nadie los ve y luego desaparecen sin dejar rastro. Y díganos, padre, ¿cómo podemos encontrar al vampiro?
Con la ayuda de Dios y de sus santos, los vampiros son criaturas del diablo y temen a todo lo que representa la luz y la bondad. Le temen a la cruz, al agua bendita, al ajo, al rosario y a la Biblia. Con esos objetos podemos protegernos de ellos y hacerles daño. El padre Juan Pablo sacó de su bolsillo una cruz de plata y la mostró a los hombres. Miren, esta es mi arma contra los vampiros. Con esta cruz puedo repelerlos y quemarlos, dijo con orgullo. Los hombres miraron al padre Juan Pablo con incredulidad y escepticismo. No estaban seguros de creer en su teoría ni en su método. Padre, con todo respeto, no creo que una cruz sea suficiente para acabar con un vampiro. Yo prefiero confiar en mis armas y en mi valor. Sí, yo también, dijeron los demás hombres. El padre Juan Pablo suspiró y guardó su cruz. Está bien, hagan lo que quieran, pero les advierto que se están equivocando. Las armas no son efectivas contra los vampiros, solo los enfurecen y los hacen más peligrosos. El alcalde se encogió de hombros y volteó hacia sus hombres. Bueno, pues ya está decidido. Mañana por la noche saldremos a cazar al vampiro. Nos reuniremos en la plaza del pueblo con nuestras armas y nuestras antorchas y no volveremos hasta que lo hayamos encontrado y eliminado. La noche llegó y con ella la partida de caza. Los hombres del pueblo se reunieron en la plaza armados y decididos. Y el alcalde les dio un discurso valiente y patriótico. Hermanos, esta noche vamos a enfrentarnos al mal que nos acecha. Defenderemos nuestro pueblo y a nuestra gente. También es momento de vengar a nuestros muertos y honrar su memoria. Esta noche vamos a cazar al vampiro y acabar con él. ¿Están conmigo? Sí, estamos contigo, gritaron los hombres. Pues adelante, hermanos, sigamos las huellas del vampiro y no le demos tregua. Que Dios nos ayude y nos proteja. Amén, respondieron los hombres y salieron del pueblo a caballo, siguiendo el rastro de sangre que dejaba el vampiro cada noche. El padre Juan Pablo los observó desde la iglesia con una mezcla de pena y desprecio. Sabía que la terquedad del alcalde haría morir a muchos inocentes, pero él tenía otro plan, pues sabía quién era el vampiro y dónde encontrarlo. El padre había llegado al pueblo hace unos días, enviado por la iglesia de la ciudad para ayudar a las monjas del convento. Pero esa era solo una tapadera. En realidad, él era un cazador de vampiros, agente secreto del Vaticano y soldado de Dios. El clérigo había dedicado su vida a estudiar y combatir a los vampiros, esos seres malignos y abominables que se alimentan de sangre humana y que renegaban de Dios. Había viajado por todo el mundo, siguiendo las pistas y las leyendas de los vampiros, había enfrentado a muchos de ellos y los había vencido con su fe y su cruz. El padre Juan Pablo tenía una cruz especial, una cruz que había sido bendecida por el Papa y que tenía un poder extraordinario. Era una cruz de plata, con un compartimento secreto donde guardaba una reliquia sagrada, una espina de la corona de Cristo. Con esa cruz podía repeler y quemar a los vampiros, pero también podía salvarlos y redimirlos. Él creía que los vampiros no eran solo monstruos, sino también almas perdidas que habían sido engañadas por el diablo y que podían ser recuperadas. Por eso, su misión no era solo matarlos, sino también convertirlos. Con su cruz, podía extraer la espina y clavarla en el corazón del vampiro, liberándolo de su maldición y dándole la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón de Cristo. El religioso había logrado convertir a algunos vampiros, pero no a todos. Algunos se resistían, otros morían, otros lo atacaban.
El sacerdote sabía que su misión era peligrosa y difícil, pero no se rendía ni se desanimaba, tenía la fe en Dios y en su cruz. Y por ello, había llegado al pueblo siguiendo la pista de un vampiro muy especial que había sido buscado durante siglos por la iglesia y por otros cazadores. Un vampiro que tenía un nombre y una historia. Se trataba de Amarant. Amarant era una vampira muy antigua y poderosa que había nacido en el siglo XV en Mesopotamia, la cuna de los vampiros. Era la hija de Utuk, el más famoso y temido de todos los vampiros de su época, y la había convertido cuando era una niña para hacerla su compañera y su heredera. Amarant vivió con Utuk durante muchos años, aprendiendo de él los secretos y las artes del vampirismo. Viajó por toda Europa, sembrando el terror y la muerte. Había conocido a otros vampiros y había hecho amigos y enemigos, así como grandes alianzas. A diferencia de su despiadado padre, Amarant había crecido rodeada de contrastes. Fingió ser humana para vivir entre humanos. Había intentado ser buena y había ayudado a algunos, pero también había sido mala y había matado a otros. El padre sabía todo eso de Amarant porque lo había leído en los archivos secretos del Vaticano, donde se guardaban los documentos y las evidencias de los vampiros. El sacerdote había estudiado el caso de la vampira con especial interés, porque le parecía el más fascinante y el más desafiante de todos. Quería encontrar a Amarant y convertirla de nuevo en un ser humano. Estaba seguro que nunca debió ser una vampira, lo que de ella se trataba era un error. El padre había llegado al pueblo siguiendo la pista de la vampira, que había dejado un rastro de sangre por varios países, hasta que pudo dar con ella en aquel convento, pero ahora bajo el nombre de Zafiro. La había observado durante varios días, esperando el momento oportuno para atacar, y por ello conocía todos los movimientos de la vampira. Había visto cómo se comportaba con las monjas, cómo se ganaba su confianza y su afecto. Estaba consciente de cómo salía por las noches a cazar en el pueblo, cómo mataba a sus víctimas con frialdad y placer. También había visto cómo volvía al convento a lavarse la sangre, cómo se acostaba en su cama a dormir sin culpa. El cura había esperado a que los hombres del pueblo salieran a cazar al vampiro para tener el camino libre y sin testigos. Y una vez que nadie rondaba por las calles, salió de la iglesia y se dirigió al convento con su cruz en la mano. Estaba decidido a cumplir su misión, a convertir a Zafiro o a matarla. La vampira salió del convento por la ventana trasera y se dirigió al pueblo con sed en la garganta. Estaba decidida a saciar su hambre. El padre la siguió desde lejos, sin perderla de vista. Estaba decidido a sorprenderla. Por su parte, la vampira caminó hacia el pueblo en medio de la noche fría y después de deambular por las desoladas calles, encontró a un hombre desprevenido que se había quedado dormido en la calle por andar de borracho. Zafiro vio en él su primera víctima y se inclinó para robarle la vida. Estaba dispuesta a clavarle sus enormes colmillos en búsqueda de sangre, cuando el padre la alcanzó y la llamó por su nombre. Zafiro, sé quién eres y qué eres, no tienes escapatoria. Zafiro se giró y lo miró con furia y sorpresa. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Soy el padre Juan Pablo. La vampira y el padre se miraron de forma desafiante. Bien, dime, ¿qué quieres de mí? Quiero salvarte, quiero liberarte de tu maldición y darte una nueva oportunidad. ¿Salvarme? ¿De qué hablas? Hablo de tu condición de vampira, Zafiro. Hablo de tu vida de pecado y de sangre, de tu alma perdida y condenada.
No, no necesito que me salves ni que me liberes. No me arrepiento de lo que soy ni de lo que hago. Soy una vampira y me gusta serlo. No digas eso, Zafiro. No sabes lo que dices. Eres una víctima del diablo que te engañó y te corrompió. Eres una hija de Dios que te creó y te ama. No soy una víctima ni una hija. Soy una reina, una diosa, descendiente de uno de los vampiros más poderosos de todos los tiempos. El padre sabía lo difícil que iba a ser persuadir a un vampiro milenario como lo era Zafiro. Por eso, mejor sacó de entre sus ropas su cruz y decidió enfrentarla, dejando en manos de Dios su destino. Esta es mi cruz, Zafiro. Esta es mi arma contra ti. Con esta cruz puedo repeler tu mal y quemar tu sangre. Con esta cruz puedo salvar tu alma y enviarla al cielo. La vampira se burló de él, sacó sus colmillos y los mostró al padre. Bien, estos son mis colmillos, padre. Estos son mis armas contra ti. Con estos colmillos puedo morder tu cuello y beber tu sangre. Con estos colmillos puedo matar tu cuerpo y arrastrar tu alma al infierno. La vampira se lanzó sobre el padre, dispuesto a atacarlo. Y de esa forma dio inicio una batalla entre la cruz y los colmillos, entre la fe y la sed. El padre Juan Pablo le mostró su cruz a Zafiro, intentando golpearla y quemarla. Pero ella era rápida y ágil y esquivaba su cruz con destreza, intentando contraatacar, buscando morder el cuello del sacerdote. Pero este era un cazador muy hábil y lograba repeler los embates con destreza. La batalla fue intensa y violenta, llena de golpes, gritos y sangre. Ninguno de los dos cedía ni se rendía, ninguno de los dos podía vencer al otro. La batalla se prolongó durante varios minutos, hasta que el padre Juan Pablo vio una oportunidad. Aprovechó un descuido de la chica y le clavó su cruz en el pecho, haciendo que soltara un alarido de dolor. Te tengo, vampira. Ahora verás el poder de mi cruz. El padre abrió el compartimento secreto de su cruz y sacó la espina de la corona de Cristo, lo sostuvo en alto y se dispuso a clavarla en el corazón de la vampira. Esto es por tu bien, Amarant. Esto te liberará de tu maldición y te dará una nueva oportunidad. La joven lo miró con horror y con rabia. Intentó zafarse de su agarre, pero no pudo. Estaba atrapada y herida. Estaba a punto de morir. No quiero tu bien, padre. No quiero tu liberación y tu oportunidad. Quiero mi vida y mi libertad. Zafiro reunió sus últimas fuerzas y le dio un cabezazo al padre Juan Pablo, haciéndolo caer. Luego se levantó y se quitó la cruz del pecho, arrojándola lejos. Te odio, padre. Ahora verás el poder de mis colmillos. Zafiro se abalanzó sobre el padre dispuesta a matarlo. El padre sabía que ya no podía hacer nada al respecto y comenzó a rezar, esperando encomendar su alma a Dios. Pero antes de que la joven vampira pudiera morderlo, una voz los interrumpió. «Zafiro, detente». La chica y el padre se sorprendieron al oír la voz. Era la voz de la madre Mauricia, la superiora del convento. Ante los ojos atónitos del padre, Zafiro obedeció las palabras de la madre, razón por la que dejó al padre y caminó hacia donde la mujer se encontraba. Se hincó frente a ella y le dijo: «Como siempre ha sido, todo se hará como tú digas, madre». El cazador se sintió confundido en ese momento y la madre Mauricia pudo percatarse de ese desconcierto en el rostro del padre. «Has estado persiguiendo a la persona incorrecta, cazador», dijo la madre Mauricia, al tiempo que su rostro cambió de forma y de ser una monja de edad avanzada se convirtió en una hermosa y seductora mujer con una apariencia de 35 años.
Ahora sí me presento, padre. Me llamo Amarant, la madre de los bebedores de sangre y la heredera del reino Utuk. Mi difunto padre, quien murió desangrado ante el poder de mis colmillos, y es que nada te puede hacer más fuerte que beber la sangre del rey. También he de confesar que caíste en la boca del lobo y tal como lo planeé, hacerme pasar por una madre superiora en ese asqueroso sitio que ustedes llaman la casa de Dios, rindió sus frutos. Y todo este tiempo estuviste tras la pista de mi hija Zafiro, pensando que era yo. Sinceramente, mi objetivo al quedarme a vivir en este sitio siempre fuiste tú, cazador, y ahora no hay nadie más que pueda ayudarte. Todas las monjas del convento sucumbieron ante mis colmillos. Aquellos hombres incrédulos que habían salido a darme caza igual fueron parte de mi cena. Y sabes, todo el pueblo también corrió la misma suerte. Solo quedamos tú, yo y Zafiro. El padre Juan Pablo comenzó a llorar al escuchar a Amarant. No podía creer cuánta maldad vivía dentro de aquella vampira al haber asesinado a un pueblo entero. «¿Qué es lo que quieres de mí?», dijo el padre de forma inconsolable. «Quiero que seas parte de mi reino», dijo Amarant, para acto seguido volar hacia el padre y tomarlo del cuello, en donde le clavó ambos colmillos. Al recibir ese ataque, el sacerdote comenzó a convulsionar y poco a poco sentía cómo la muerte se le escapaba de las manos. Esta situación fue aprovechada por Amarant y se hizo un corte profundo en la palma de la mano y luego llevó esta hacia la boca del sacerdote, haciendo que éste bebiera de forma involuntaria la sangre de la vampira. Al cabo de unos minutos el sacerdote se tranquilizó, se puso de pie y se acomodó la gabardina. Sus ojos ahora eran rojos como la sangre y su cara tomó una palidez de ultratumba. A partir de ese momento, nunca más volvería a ser el padre Juan Pablo. Ahora era el capitán de un gran reinado de vampiros fieles al servicio de su reina, Amarant. En la vida hay situaciones las cuales tenemos que acceder por encima de todas las cosas. Quienes crecimos en el seno de una familia, por así decirlo, de bien, tenemos el deber de responder a las demandas y exigencias que son impuestas por medio de nuestra crianza. Eso se notaba principalmente en épocas pasadas que dotaban en los años de 1900, durante la época revolucionaria, y por ende también en muchos años atrás. Algunas prácticas siguen siendo utilizadas hoy en día en la crianza de niños y niñas, con el fin de convertir a esos pequeños en hombres de bien. Para honrar a ambos padres por encima de todas las cosas, como lo establece la Santa Iglesia en uno de sus 10 mandamientos. Con el tiempo, algunas prácticas fueron dejando de existir, pues ahora en la actualidad, golpear a los niños va en contra de sus derechos como seres humanos. Cuando antes era de lo más normal que los padres propinaran golpes como consecuencia de castigos a la desobediencia. En sí ha tenido un giro importante. Sin embargo, existió y sigue prevaleciendo otra de las maneras de someter, en pocas palabras, a los hijos e hijas a través de la manipulación de sus mentes. Y bueno, por hoy les quiero contar algo turbio y sobre todo abrumador que ha dejado una huella muy marcada en mi persona. Y saben, algunas veces he oído decir, «Ya olvídalo. ¿Por qué lo tomas muy a pecho? Son tus padres y le debes respeto». En eso último estoy muy de acuerdo. No obstante, nunca se ha llegado a entender por la sociedad el gran daño que hacen los padres a sus hijos por un maltrato silencioso, el cual es difícil identificar cuando estamos siendo víctimas de ese maltrato.
Y bien, mi historia es la siguiente, y por hoy se las quiero contar a todos ustedes, quienes no dudo que escucharán con toda la atención este relato, y tal vez logren identificarse en alguna circunstancia que les haya sucedido. Y bien, yo crecí en el seno de una familia de bien. Mis padres siempre fueron profundamente creyentes de la religión católica, de Jesucristo y sobre todo de la Virgen María. Desde que yo recuerdo, mamá siempre me causó intimidación con tan solo su mirada. Era muy extraño, porque me aterraba que ella se enojara por alguna cosa que no hiciera bien. Por el contrario, papá fue de su parte mucho más comprensivo con nosotras, pero mamá siempre lograba influir en él para hacer su santa voluntad. El tiempo fue pasando y crecí hasta convertirme en una adulta. Dejé de estudiar a la edad de 15 años. No me gustaba la escuela porque las matemáticas eran mi dolor de cabeza. Por ese motivo, me puse a trabajar ayudando en las tienditas del pueblo. Con el paso de los años, logré juntar dinero para tener un negocio propio, por el cual ayudé a mi hermana a terminar una carrera universitaria en un tecnológico de estudios superiores. Durante el tiempo que vivimos con mis padres, siempre fue, en pocas palabras, todo normal. Aunque, como les había dicho desde un principio, mi madre siempre dominó la familia, siendo el centro de atención para que todos nosotros hiciéramos su voluntad. De lo contrario, sufriríamos las consecuencias, como castigos severos y el silencio punitivo. Mis padres nos inculcaron la devoción en la religión católica. Por ese motivo íbamos en familia a misa todos los domingos y otras veces entre semana. Para las personas del pueblo, nosotras éramos el vivo ejemplo de una conducta intachable. Y por ende, teníamos la responsabilidad de dar buenos ejemplos a otras chicas que tenían nuestra edad y para aquellas que apenas estaban creciendo. Hasta cierto punto sentí que mi vida era tranquila y normal. Trabajaba en mi negocio e iba a casa de regreso sin llegar tarde, porque mis padres sabían exactamente la hora en que debía llegar. No podía demorarme, de lo contrario, había ciertas consecuencias. Tiempo después, mi hermana entró a la escuela preparatoria. Recuerdo bien que en ese tiempo, el padre de la iglesia se tuvo que ir a otro lugar. Al parecer había solicitado su traslado por problemas de salud. Bueno, el sacerdote había sido muy querido para nuestro pueblo, porque hasta yo le tenía mucho cariño. Y cuando se fue, le hicieron una fiesta de despedida. Mamá fue quien organizó todo junto con otras señoras, porque eran siempre quienes estaban al pendiente de las necesidades de la iglesia. Y entre risas, llantos y buenos deseos, se despidió el padre Calixto, quien jamás iba a regresar a nuestro pueblo. Días después en el pueblo, se corrió la noticia de la llegada del nuevo sacerdote. Mi madre nos llevó a todos corriendo a la iglesia para darle la bienvenida. Lo vimos llegar acompañado con un muchacho como de 28 años. Alto, morenito, cabello medio chinito y ojos negros. Cuando lo vi sentí algo extraño por todo mi cuerpo. Era como una especie de electricidad que erizó mi piel desde la cabeza hasta los pies. El chico era muy apuesto y, para serles honesta, había llamado profundamente mi atención. No sé, sentía que estaba cometiendo un gran pecado, porque no podía sentir esas cosas, y mucho menos en la casa de Dios. Sacudí mi cabeza con la intención de olvidarme de esa sensación y concentrar mi mente en recibir al nuevo padre. «Bienvenido, padre», dijo mi madre, inclinándose hacia el sacerdote. «Muchas gracias, soy el padre Severino». El padre era joven, parecía como de 40 años máximo. Se notaba lleno de alegría mientras observaba minuciosamente el interior de la iglesia. Bueno, creo que esta parroquia necesita unos arreglitos. Espero que todos estén dispuestos a ayudarme. Por cierto, les presento a Luciano, mi sobrino.
dijo señalando al muchacho. De esa manera supe que ese chico se llamaba Luciano y a partir de ese momento no pude sacar la imagen de su rostro de mi cabeza. Nos regresamos a la casa por comida y tortillas. Mi madre fue muy acomedida desde el primer momento porque le gustaba servir a la iglesia. En algunas ocasiones ella expresaba que le hubiera gustado servir a Dios para siempre, pero al haberse embarazado de mí sin esperarlo, eso no le fue posible. A veces me llegaba a sentir muy culpable por eso, o en realidad mamá me lo hacía sentir a propósito. Eso no lo sabía con exactitud. El tiempo siguió su curso, llevando a cabo nuestras actividades como buenos católicos hijos de Dios. En ese instante comencé a interactuar con Luciano, porque cuando llegaba a la iglesia, éste se encontraba allí limpiando o arreglando algún desperfecto. Como mi madre estaba ayudando con el aseo de la parroquia, o en su caso, a veces se ponía a cocinar allí, yo aprovechaba el tiempo para platicar con el muchacho y sin querer me fui enamorando de él. Ambos nos sentíamos bien estando juntos. Luciano me sonreía todo el tiempo y yo en ocasiones me ponía roja como el jitomate, aunque siempre me daba mucho miedo aquella sensación porque mamá siempre nos decía que esos pensamientos eran del diablo. Con el paso de los días fui regresando a atender mi negocio, el cual lo tenía pausado por falta de mercancía, pero después todo se fue arreglando. En ese momento, Luciano y yo éramos buenos amigos y éste me iba a buscar hasta la tienda, charlábamos y hasta se quedaba a ayudarme con los clientes. Pero esa buena acción pronto llegó a los oídos de mi madre. ¿Por qué se la pasa ese muchacho contigo? Ella decía muy enojada. Para mi madre, los buenos principios eran tener buena conducta y honrarla a ella junto a mi padre. Yo siempre le di el respeto que se merecía, pero no podía hacer o decidir nada porque siempre se ponía furiosa. En pocas palabras, me hacía sentir que no tenía derecho a sentir nada, solo ella tenía la razón. El tiempo seguía su curso y a mis casi 26 años jamás había tenido novio, pues mi madre siempre quería estar conmigo a todos lados, o en su caso, deseaba que yo fuera quien siempre la acompañara. Algunas amigas en ocasiones me hablaban acerca de la conducta de mi madre, pero para mí era normal que me cuidara tanto, sin saber el daño que me estaba ocasionando cruelmente. Una tarde no tuve muchos clientes en la tienda, las ventas eran algo bajas, por lo que decidí irme temprano a casa. En ese momento cuando estaba a punto de cerrar, sentí unas manos en mi cintura por detrás y al darme la vuelta era Luciano quien me sorprendía. Ese instante fue mágico porque nos quedamos observando el uno al otro y sin querer, o más bien sin esperarlo, él me dio un beso, mi primer beso. Era un sentimiento nuevo al cual le tenía mucho miedo. Luciano me miró a los ojos, pidiéndome que fuéramos novios, pero no le podía decir que sí, por temor a la reacción de mi madre. Sin embargo, no podía dejar pasar esos momentos de felicidad que tanto había soñado. Era la primera vez que conocía el amor de un hombre y realmente era más que maravilloso. Ese día al regresar a mi casa, mi madre estaba charlando en la mesa con mi padre. Decía estar indignada por las muchachitas que se besuqueaban en la calle con hombres. No puede ser, qué inmoralidad, decía ella. Yo jamás permitiría una cosa así. ¿Qué va a pensar Dios nuestro Señor? En ese momento iba decidida a darles la noticia de mi noviazgo con Luciano, pero al ver toda esa reacción que tenía al hablar de otras muchachas, decidí no hacerlo por el miedo o su desaprobación. Lo bueno que ustedes son unas buenas muchachas y jamás cometerían un pecado como ese, añadió al final, mirándome a los ojos como si sospechara que algo estaba ocurriendo dentro de mí.
Decidí entonces no decir nada. Al siguiente día, Luciano tuvo que entender que no podíamos vernos con libertad, mucho menos decirles a mis padres sobre nuestro noviazgo. En cierto modo él entendió porque ya conocía un poco a mamá y se dio cuenta que era de esas personas con creencias y costumbres muy arraigadas en la crianza de los hijos. Y bien, seguimos en nuestra relación, manteniéndola en secreto. Él pasaba todas las tardes por mí y nos íbamos a contemplar el campo abierto que se encontraba en lo alto de una pequeña colina. Mamá comenzó a notar cambios en mi actitud, porque hasta me preguntaba si me pasaba algo. Ella se molestaba por no querer acompañarla a la iglesia como de costumbre, sin querer molestar a mi hermana, porque según ella, Dayana sí quiso seguir estudiando. Con esos cambios notorios en mi persona, mamá, todas las noches en la cena, recordaba aquel mandamiento de la Santa Iglesia: honrarás a tu padre y a tu madre, como si ella sospechara mi relación secreta con Luciano. Tiempo después, las cosas se fueron saliendo de control. Mamá iba todas las tardes a buscarme al trabajo para regresarnos juntas. En ese momento no sabía cómo actuar, pues era el único momento que podía tener para pasar un rato con mi novio. Y cuando él se dio cuenta de la presencia de mi madre, se alejó un poco mientras las cosas se iban calmando. Me llevaba a la iglesia exigiendo que me confesara con el padre, quien ya estaba enterado de mi relación con su sobrino. Él me aconsejaba hablar con mamá para decirle la verdad, porque ocultarle un secreto iba en contra de los principios de la Santa Iglesia. Y saben, en todo este tiempo ya no me fue posible ver a Luciano. Entonces hubo un momento donde ya no me importaron las consecuencias, así que por la noche salí de la casa para ir a buscarlo hasta la iglesia. Toqué con una piedra la ventana de su habitación que se encontraba por detrás de la sacristía. En el momento que lancé la segunda piedra, miré que la luz se encendió y Luciano se asomó por su ventana. «Hola, soy yo», le dije desesperada. Luciano me miró con mucha sorpresa. No sabía qué estaba haciendo en su casa a las altas horas de la noche, pero él no comprendía que no podía estar sin verlo un día más. Mamá nunca iba a aceptar nuestra relación por sus creencias y sobre todo porque era el sobrino del sacerdote, cosa que para ella no estaba de buen ver. Luciano me dijo que entrara a su habitación y aunque sé que no era lo correcto, la verdad yo me estaba muriendo de frío, así que sin pensarlo me fui corriendo hasta sus brazos. «Te extraño demasiado», le dije, escuchando el latido de su corazón. «Yo también, sabes que te amo con todas mis fuerzas», él me respondió. En ese momento pasó lo que nunca imaginé. Me entregué a los brazos del hombre que yo amaba, cometiendo el peor de los pecados junto a la casa de Dios. Me sentí condenada al infierno, pero eso para nada me importó, porque la felicidad que sentía al estar en los brazos de Luciano no tenía precio. Y era una consecuencia, la cual yo con gusto iba a poder pagar. Por la madrugada, regresé a mi casa sigilosamente para no levantar sospechas de mi madre, pero cuando prendí la luz de mi cuarto, Dios, ahí estaba mamá sentada en mi cama, mirándome con sus ojos furiosos. Sentí en esos momentos que estaba a punto de tocar la puerta del mismo infierno, y créanme, no estaba exagerando en absoluto. Mamá se acercó a mí, tomándome de las greñas, y comenzó a gritarme palabras obscenas. Yo no sabía qué hacer ni cómo actuar. Me quedé helada de la impresión e intenté decir una palabra, pero mis labios estaban enmudecidos. «Mamá, ¿por qué me tratas así?», lloré mientras intentaba liberar mis cabellos de sus manos. «¿Con quién te fuiste a revolcar, sucia?». «¿De qué hablas?», dije llorando una vez más.
no te hagas la tonta. Dime, ¿quién te ha deshonrado? Mamá estaba fuera de control, apenas si la reconocía, pues sus ojos destellaban un brillo de ira y mucho rencor. Ella estaba furiosa y siguió golpeándome la cara hasta que al fin se cansó y me lanzó por el suelo. Cerró la puerta de un golpazo, mientras yo seguí llorando desconsolada, pronunciando el nombre de Luciano para que apareciera y me llevara con él. A la mañana siguiente, me desperté en el suelo. Me había quedado dormida mientras lloraba desconsoladamente. Al levantarme, quise abrir la puerta para salir al baño, pero no podía hacerlo. La chapa estaba con llave. «Mamá, ¿por qué me encerró?», grité desconsoladamente. «Mi mamá nos dijo que no te dejáramos salir del cuarto». Escuché a Dayana del otro lado de la puerta. Ella también le tenía mucho miedo a nuestra madre, porque sabía de las consecuencias de nuestra desobediencia. Desde pequeña tuvo traumas, desde que mamá le quemó la boca con la cuchara, porque según había dicho mentiras. Dayana estaba preocupada por mí y sabía que ella se sentía mal por eso, pero tampoco podía hacer nada para que mi madre levantara su castigo. Sin embargo, yo le supliqué que me ayudara porque necesitaba ir al baño. «Necesito salir al baño, ayúdame». «Pues ahora te aguantas». Escuché la voz de mi madre. «Me has decepcionado, eres una vergüenza para nuestra familia de bien». Mamá no quiso abrir la puerta, así que después de unas horas no aguanté más y supliqué que me dejara salir al baño. Cuando pensé que estaba a punto de hacer mis necesidades en mi propio cuarto, la puerta se abrió de golpe y ahí estaba mi madre junto con una mujer. «¡Pero qué asco!», dijo mi madre cuando miró haciéndome del baño en medio de mi cuarto. «Báñate ahora mismo». Mamá me llevó de las greñas hasta el baño para que me aseara. Cuando terminé, me llevaron nuevamente hasta mi cuarto y aquella mujer me hizo recostarme en la cama. «Revísala», dijo mamá con voz autoritaria. De inmediato, la mujer abrió mis piernas y al introducir una especie de aparato en mi parte íntima, se volteó a mamá diciendo: «Lo siento mucho, señora». Mamá abrió sus ojos negros mirándome con mucho desprecio. Sentí entonces un miedo que recorrió cada centímetro de mi piel, como si yo misma presintiera que algo malo estaba a punto de ocurrirme. Salieron del cuarto mientras mi madre volvió a cerrar la puerta con llave. No sabía qué estaba pensando ella, tampoco qué planeaba hacer conmigo, porque al parecer se había dado cuenta de que ya no era una mujer virgen. Necesitaba decirle a Luciano lo que estaba sucediendo, pero nadie podía ayudarme, ni siquiera mi hermanita se atrevía a hacer algo por mí, pues ella sabía lo cruel que era nuestra madre cuando estaba enojada. Las horas pasaron y me moría de sed. No podía salir a tomar agua, mucho menos me llevaron algo de comer. En ese momento pensaba salir por la ventana que estaba cerrada. Quise romper el vidrio, pero eso iba en contra de los principios inculcados en mi crianza. No podía hacer eso, como escapar de la casa. Lo que necesitaba era adquirir el perdón de mamá y no sabía cómo hacerlo. A la mañana siguiente la puerta se abrió. Mamá estaba ahí junto con mi padre, ordenando que me cambiara de ropa porque iríamos a un lugar. No me dijeron a dónde, pero por la cara que tenía mamá, sospechaba que no sería nada bueno. Salimos de la casa en el auto viejo de mi padre y saliendo del pueblo, en el camino pregunté a dónde íbamos, pero nadie me respondía, parecía todo silencio. Ellos, de alguna manera me estaban castigando, no dirigiéndome la palabra. Después de una hora, miré que íbamos llegando a una especie de colonia medio fea. Parecía que nos acercábamos a la ciudad, donde todo estaba urbanizado, pero ahí se veía feo.
Las casas estaban pintadas con mensajes obscenos. En sí, no me agradaba mucho ese lugar. La vibra negativa que llegaba hasta mi cuerpo me hizo presentir cosas malas que estaban a punto de sucederme y no estaba equivocada. En ese momento bajamos del automóvil. Mamá me miró con mucha arrogancia, diciendo: «Apúrate, ya llegamos». Ni siquiera sabía qué estábamos haciendo en ese horrible lugar, pero si me atrevía a preguntar, no iba a tener una respuesta clara. Mamá me sostuvo del brazo para caminar a una de esas casas medio feas. No había pavimento, toda la calle era de tierra. Por ahí pasaban jugando unos niños y algunas señoras mayores caminaban con sus bolsas de mandado. En ese momento mi padre tocó en una de las puertas. Esta era un zaguán negro medio despintado con una figura de una cabeza de león, algo tétrica por cierto. Seguido de eso la puerta se abrió y del interior salió una señora como de 50 años, la cual no mostraba expresión alguna. Solo abrió la boca para decir: «Por fin llegaron». Entramos y yo sentí un escalofrío que me heló hasta los huesos. Mi madre se puso a hablar con ella en voz baja durante unos minutos. Después esa señora me miró fríamente y se volvió hacia ella sintiendo con la cabeza. Mamá fue conmigo, mientras mi padre salió por la puerta dejándome sola ahí. «Ven acá», dijo mi madre, llevándome hasta el fondo, donde había una mesa larga de madera. Ahí debía subirme para recostarme, pero honestamente no entendía qué iba a pasar porque esa mesa tenía cuerdas para atar los pies y las manos. «Recuéstate», dijo la mujer, mientras mi mamá colocaba las cuerdas en mis pies apretando muy fuerte. «¿Qué me van a hacer?», exclamé, porque comencé a sentir muchísimo miedo. En ese momento la señora comenzó a sacar de una caja algunos objetos punzocortantes, mientras mi madre me observaba tratando de atar mis manos con las mismas cuerdas. Entonces intenté moverme, pero no me era posible, estaba prácticamente inmovilizada. «Bueno, te preguntarás por qué estás aquí. Y déjame decirte que la respuesta es que has deshonrado a tu padre y a tu madre de la peor manera. Ya no formas parte de las mujeres puras y nuestro deber, o más bien, el deber de tus padres, es castigarte como lo mereces. Dios nuestro Señor nos permite no tener piedad con quienes violan los mandamientos de la Santa Iglesia y por ese motivo te encontramos culpable. Ahora deberás sufrir las consecuencias con mucha valentía». Después de terminar de hablar, aquella mujer se acercó a mí con una navaja filosa, pero antes la metió en alcohol y no supe en qué momento sentí un fuerte dolor en mi parte íntima, como si me desgarraran por dentro. Comencé a gritar muy fuerte mientras la mujer seguía cortando ahí dentro, pronunciando unas palabras de purificación de mi alma. Mi madre rezaba, al mismo tiempo sosteniendo un rosario entre sus manos, y yo sentí que me moría del dolor. Grité con todas mis fuerzas diciendo basta, pero la mujer no se detenía y miré cómo mi sangre se deslizaba por esa mesa larga. Era tanto el dolor que estaba a punto de perder el conocimiento, cuando de repente escuché a la mujer que dijo: «Ya terminamos», echándome un vaso de alcohol que me hizo pegar un fuerte grito de dolor. Tiempo después, mi madre me levantó de la mesa, apenas si podía moverme para caminar. No entendía qué me habían hecho, pero a partir de esos momentos, mi vida cambió por completo. Cuando llegué a casa, me impidieron salir de mi cuarto y conforme pasaban los días, me sentía fatal. Con temperaturas hasta los 39 grados, lo pasé así durante 5 días y cuando la fiebre cesó,
al fin pude levantarme con dificultad. Salí de la casa cuando mi madre no estaba y al buscar a Luciano me enteré de la triste noticia que se había ido del pueblo para siempre, sin buscarme, sin hablar conmigo. Desde la última vez que estuvimos juntos, jamás volví a verlo, no sabía dónde buscarlo y el padre de la iglesia solo me dijo que nunca iba a regresar al pueblo. Sinceramente no entendía nada, sentí que mi mundo se vino abajo y solo me quedaba seguir obedeciendo las órdenes de mi madre, quien disponía de mi vida, de mi tiempo y sobre todo de mi destino. Saben, cuando pasó el tiempo me convertí en una solterona porque jamás me dejaba sola, estaba conmigo todo el tiempo como mi misma sombra. Afortunadamente la que se logró casar fue mi hermana, y eso porque el muchacho era de una buena familia del pueblo, con algo de dinero, y eso a mamá le convenía mucho más. Sin embargo, todas las noches me he preguntado a dónde estará Luciano, y si se acordará de mí como yo de él. Es difícil pensar que existen madres como la mía, que en vez de desearme la felicidad, terminó destruyéndome la vida. Y todo por haber deshonrado a la familia al entregarme por amor a un buen hombre. Anteriormente se tenía la creencia de que el sepultar personas en iglesias, catedrales y conventos se debía al hecho de honrarlas y garantizar así el descanso de sus espíritus. Pero con el paso de los años se descubrió que más que usarlos como relicarios, estos suelos sagrados en realidad eran una prisión, debido al hecho de la vida descontrolada y llena de libertinajes de esas personas. Este, sin duda, es un hecho que escandaliza y provoca el terror en aquellos que son más puritanos. Pero esta impresionante forma de sepultura aún se practica en algunos lugares en las provincias más alejadas. En esta ocasión nos mandaron esta escalofriante historia de terror. Se trata de la historia del convento del pueblo maldito. Esta historia me fue contada por unas amigas que prefieren permanecer como anónimas debido a que mucha gente, en especial jovencitas, resultaron muy afectadas. Actualmente ya son abuelas y vivían cerca de ese pueblo en las cercanías de Villa Corona, Jalisco, México. Se dice que en el pueblo de San Gregorio existía un convento dedicado especialmente a este santo. Al ser los pobladores demasiado devotos, no vieron con malos ojos que las monjas gregorianas visitaran el pueblo pidiendo caridad para los pobres. Y entre el pueblo y el convento estaba una choza solitaria donde habitaba un siniestro anciano que no admitía la visita o invasión de sus terrenos a nadie, por lo que a todos extrañó el hecho de que las monjas frecuentaran tanto la famosa cabaña. En la opinión de todos los habitantes de la región, no hubiera habido nada fuera de lo usual. Quizás solamente el anciano había ablandado su corazón, pues de hecho dejó de portarse agresivo con los pobladores. El caso es que cosas aterradoras comenzaron a sucederles a muchas chicas en el pueblo, ya que por lo regular terminaban saliendo de clase sin un previo permiso. Estas adentraban en el monte, eso no sería extraño, de no ser porque muchas de ellas desaparecían sin dejar rastro alguno. Las pobres chiquillas jamás volvían a ser vistas de nuevo. Los hechos provocaron el pánico en la población a tal grado que los profesores ordenaron que ninguna alumna de los colegios podía salir de la institución, a menos que sus familiares fueran a recogerlas, porque terminaban atrapadas por horas y las que se oponían quedaban en castigo en su intento de salirse.
Mientras el anciano siniestro andaba cada vez más activo, incluso iba al pueblo para comprar sus víveres. Nadie supo su nombre, solo recuerdan que su cabaña se encontraba cerca del convento de San Gregorio. Él solo iba a esa iglesia, era de todos conocido, pero nunca se le veía marcharse o salir aun cuando el servicio religioso hubiera terminado. 3 chicas de la escuela se organizaban para salirse de clases, entre ellas Clara, la hermana de Isidro. Un joven herrero que con su hermana habían quedado huérfanos, solo se tenían el uno al otro, por lo que la cuidaba incluso al grado de ir por ella al colegio. Pero lamentablemente las chicas iban a verse aparentemente con unos muchachos, por lo que decidieron escaparse de las clases antes de que se dieran cuenta. Cuentan testigos que una monja las encontró en la parte trasera de la escuela y antes de salirse pareciera que estaban hablando de algo y tomándose de las manos corrieron en dirección del monte. Al llegar la hora de la salida, Isidro se presentó a recoger a su hermana, pero no la veía por ninguna parte, por lo que solicitó a las maestras si podía pasar a buscarla. Lo llevaron directamente a la dirección para que Isidro diera el reporte acerca de la falta de su hermana. Pero las maestras dijeron que Clara no había asistido ese día al colegio. Aparte de afirmar que ameritaba un castigo por su mala conducta, pues eso era una falta que iba directo al expediente. Isidro se marchó preocupado. Lo que a él le preocupaba realmente era que Clara no haría eso por sí misma y ahora estaba perdida. Se fue a casa, la esperó toda la noche, pero Clara nunca volvió. Isidro se presentó a las autoridades, organizaron la búsqueda, pero nunca encontraron rastros ni de Clara ni de sus compañeras. Quedaron como una estática desaparecidas en la zona, pero ahora el detalle de la monja les dio un buen pretexto para indagar en esas tierras. Cuando Isidro junto con las autoridades se presentaron al convento, la Madre Superiora les dijo que desafortunadamente no podía atenderles, pues las hermanas estaban cumpliendo con un castigo debido al mal comportamiento, además de que no era bien visto que hombres entraran a las instalaciones fuera del horario y día del servicio religioso. Los oficiales se tomaron todo como una broma, pero la directora del convento quiso poner un alto a los hombres de manera prepotente. De hecho, al grado de hacerles salir inmediatamente de las instalaciones. «No sé si lo notaron, caballeros», dijo Isidro, que el rostro de la Madre Superiora cambió de manera drástica al momento de ordenarnos que nos fuéramos. Evidentemente la monja estaba ocultando algo, por lo que los hombres junto con el joven herrero se quedaron fuera del convento. Estaban ocultos entre los densos matorrales para poder apreciar en caso de que algo extraño sucediera. La fría noche les hacía estar muy incómodos, pero la espera valió la pena al llegar la hora maldita. Justo a las 3 de la mañana, un misterioso hombre encapuchado iba acompañado de 3 jovencitas. Al momento, la mismísima Madre Superiora abría el portón para dejarles entrar. Esa era una casualidad quizás, pero el asunto era que debían esperar a observar algo para poder catear el convento. No podían darse el lujo de invadir la propiedad hasta tener una prueba de que allí se estuviera cometiendo un crimen. Isidro estaba desesperado, pero el comisario tenía razón. Debían esperar que algo se cometiera en ese lugar para tener pruebas y poder proceder a entrar. Decidieron usar un señuelo, pidiendo a 2 jovencitas de la vida galante su ayuda.
Estas accedieron debido a que una familiar de ellas también había desaparecido en circunstancias parecidas a Clara, la hermana de Isidro. Las vistieron de colegialas y las dejaron deambular solas por un rato en las calles junto con Isidro, que tenía los rasgos más finos y atractivos. Con un poco de esfuerzo, un uniforme y bastante maquillaje, le disfrazaron como uno de los pocos agentes encubiertos de la época. Después de 3 horas, la carnada funcionó. Una monja las abordó, ofreciéndoles ir a un lugar para que cenaran algo y no tuvieran frío. Los hombres y el comisario de civil seguían de lejos al cuarteto, que como todos sospechaban, se adentró en el monte hasta llegar justamente a las puertas del convento. Y tal como pensaron, les llevaron a un lugar donde les dieron de comer y una bebida que evidentemente contenía alguna especie de droga, la cual Isidro no bebió, pero fingió el desmayo para poder llegar al fondo de este asunto. El comisario le había dado un arma de bolsillo, un puñal y un silbato en caso de que las cosas se pusieran feas. Y fingiendo estar aún desmayado, lo colocaron en una tarima junto a sus compañeras a las que ya estaban encadenando. Pero algo hizo que las monjas las dejaran para después, sin percatarse que Isidro, vestido de mujer, había quedado sin ataduras. Gritos y aplausos recibieron a la Madre Superiora junto con un hombre encapuchado, el cual, al despojarse de su largo abrigo, pudieron darse cuenta de que no era otro que el vejete. De repente, una joven monja se acercó a Isidro y notando que ni era mujer, ni estaba dormido ni atado, le dijo en voz baja: «Has venido a ayudarnos, ven conmigo, ellos estarán distraídos por horas». De hecho, casi nunca recuerdan lo que harán después del evento principal. Y así escondieron a las chicas y observando detrás de un grueso pilar, Isidro notó que la Madre Superiora se despojaba de sus ropas a excepción de su capucha, quedando al descubierto su voluptuoso cuerpo, solamente cubierto por un corsé de cuero y unas largas botas de tacón aguja. Y el vejete, haciendo alusión a un obispo, comenzaba una especie de misa negra donde el actor principal era un macho cabrío negro, el cual era acariciado por las monjas ya totalmente desnudas. La información que tenían los agentes de la ley estaba muy corta, pues varios muchachos de entre 20 y 30 años encadenados eran azotados, humillados y ultrajados. Cuando las muchachas despertaron y vieron todo eso, identificaron que ese sujeto no era otro que un exconvicto que se había fugado de la prisión de San Juan, debido a sus creencias satánicas y haberles quitado la vida a varias muchachas en Veracruz y la ciudad de Morelia. Los jóvenes tomaron sus armas y descendieron al sótano de la institución. Tomaron la retaguardia para no ser descubiertos, mientras la monja los guiaba por los pasillos. Una vez en el sótano, encontraron varios pupitres viejos, además de una puerta al fondo del pasillo. Después de varios minutos, los muchachos empezaron a escuchar una débil voz que provenía del interior de una de las puertas. Abrieron la puerta. Allí encontraron otro pasillo demasiado largo, pero esta vez con puertas a los lados. Al final de dicho pasillo se encontraron una monja de espaldas, pareciera que la habían torturado al grado de la locura.
Esta estaba de igual manera que las otras, desnuda, solo con la capucha puesta y severas cicatrices en su espalda, glúteos y piernas. Con su brazo en alto, le señalaba una puerta para que pasaran por ella, la cual estaba abierta. Al entrar al cuarto, encontraron a una de las muchachas extraviadas más recientemente. Hincada al final del cuarto oscuro, estaba desnuda, encadenada de piernas, brazos y cabeza. Además que en toda su parte trasera tenía llagas espantosas desde el nacimiento de la espalda hasta las plantas de los pies debido a los latigazos. Todos se horrorizaron y al salir, nuevamente la monja le señaló que abrieran otra puerta. Al hacerlo, allí dentro encontraron otra escena aún más terrorífica. Una chica que sangraba profusamente de su zona íntima, además de su recto, presentaba moretones, golpes y la falta de varios dientes. La puerta siguiente albergaba a una chica con espantosas cicatrices por todo su rostro. Además de tener las piernas ensangrentadas, cicatrices de quemadas muy profundas por todo su cuerpo, casi sin cabello, ella también estaba encadenada. La siguiente puerta mostraba una escena por lo más deprimente. Una mujer de edad indefinida yacía sin vida en un charco de rojo intenso, mezclado con sus propias heces y orina. La cantidad de golpes, cicatrices y laceraciones eran imposibles de cuantificar y desgraciadamente ello le quitó la vida. Justo después de ver esta escena salieron corriendo al pasillo, pero ahora la monja le señalaba otra puerta más al fondo. Con temor y una sensación de escalofríos, los valientes jóvenes abrieron la puerta. Allí el hedor a podredumbre y humedad, así como excrementos, eran verdaderamente tortuoso e insoportable. Encontraron el cuarto repleto de cuerpos y osamentas. Había tantos que no se podían contar, de pared a pared y siendo devorado por las ratas. Cientos de cuerpos en descomposición de hombres y mujeres jóvenes. Y lo peor de toda esa dantesca escena era ver un manchón oscuro del otro lado de la gran habitación, pues al acercarse pudieron darse cuenta con suma tristeza y horror que se trataba de un gran túmulo apilado a base de cientos de embriones muertos que evidentemente pertenecían a las monjas. Isidro le dijo a las chicas que sin importar lo que pasara, debían detener esa locura. Era insano, cruel e inhumano someter a esas personas a actos tan bajos y asquerosos sin su consentimiento. Todos salieron rápidamente del pasillo con rumbo a la parte superior de la construcción, pero esto ocasionó que la monja misteriosa volteara a mirarlos. Quedaron aterrorizados al ver el deplorable estado de la mujer, pues al parecer la habían extirpado los senos, y su rostro carecía totalmente de piel, de músculo y nervio, estaba casi en los huesos literalmente, y asimismo le habían extraído los ojos. Lo que hacía parecer que la monja estuviese siempre llorando gruesas lágrimas de sangre. Los muchachos retrocedieron, pero al darse cuenta de su presencia, ésta soltó un grito aterrador, cosa que hizo que los jóvenes salieran disparados rumbo a la parte superior nuevamente. Al ingresar nuevamente al sótano, inmediatamente Isidro buscó la manera de sacar a las muchachas sin ser vistas, mientras él y la joven monja distraerían a los participantes de la espantosa orgía a modo de dejar entrar al comisario y sus hombres.
Realizaron ruidos con varios trastes y utensilios para que los participantes vieran en su dirección, logrando así que sus compañeras salieran por la puerta principal. Mientras las chicas corrían entre los matorrales, lloraban de una gran impotencia y horror al ver presenciado semejantes atrocidades en ese maldito lugar. Finalmente llegaron a salvo donde el comisario y sus hombres se esperaban, preguntando por qué no usó el silbato Isidro. Allí narraron con lujo de detalles todos los hechos que hicieron estremecer y enfurecer a todos los oficiales, pues más de uno había perdido una hija, una sobrina o una hermana en esos hechos. Las chicas también explicaron acerca de las jovencitas que tenían presas en el pasillo oculto del sótano, para que también a ellas las ayudasen a salir de ese terror en el que estaban viviendo todo tipo de ultrajes y torturas. Una vez que las dejaron salir de su brutal e infame prisión, las chicas y algunos agentes quedaron cuidándolas. Ya reunidos, la monja e Isidro informaron al comisario sobre todo cuanto pasaba allá dentro. Prepararon sus armas y se alistaron para entrar en acción. Al instante, el jefe policíaco con paso firme y actitud marcial se hizo presente en el centro del salón, donde la escena pareciera sacada del infierno de Dante y una mezcla de lo peor del Marqués de Sade. Las lascivas mujeres estaban como hipnotizadas y totalmente fuera de sí, abusando de los hombres. El comisario con voz firme pidió que se entregasen, pues estaban rodeados y quedarían a disposición de las autoridades. Pero después de algunos minutos, y como no atendieron al pedido de orden del máximo representante de la ley en ese lugar, el oficial disparó varias veces al aire, quedando todos paralizados en el momento. El viejo detuvo su asquerosa diversión para insultar y burlarse de lo que había escuchado en la cara del comisario, quien fruncía las cejas y apretaba el puño que aseguraba su arma. El viejo encaró al agente del orden, manifestando que nadie podía detener la voluntad de Satán, y que si bien ahora estaba rodeado, no tendrían oportunidad en él. Los oficiales cortaron cartucho de sus armas y al momento, el anciano, que se veía decrépito y acabado, se arrojó ferozmente a atacar a los oficiales, peleando como lo haría una fiera salvaje, ágil, veloz y muy fuerte para su edad. Los ojos aterrados del comisario se transformaron en odio al observar las grotescas y denigrantes escenas a las que los jovencitos eran obligados a participar. Por lo que, siendo un tirador experto, afinó su puntería, centró al viejo, lo cual le hizo acertarle un tiro en la cabeza. Hizo que el anciano cayera pesadamente sobre su costado izquierdo, sin la posibilidad de moverse otra vez. La lesión le había reventado la columna. El asqueroso anciano soltó un aullido lastimero de dolor y coraje, maldiciendo al comisario, a sus hombres y al pueblo entero por su osadía, mientras el policía serena y calmadamente reabastecía su arma de nuevo, solo para vaciarle los 15 litros de su pistola al cuerpo del maldito abusador, que quedó hecho una masa informe en el piso en medio de su propia podredumbre. La Madre Superiora, intentando salvar a su señor, de igual manera se arrojó sobre el comisario con la agilidad y fiereza propias de un felino. El policía luchaba en vano contra su atacante, cayó al piso con esa salvaje mujer haciéndole mucho daño. No podía quitársela de encima, la cual había ya provocado profundas heridas con sus afiladas uñas.
hasta que de súbito la superiora dejó de moverse y comenzó a tener fuertes espasmos agónicos y a echar sangre por la boca. La joven monja que les había ayudado le había clavado el gran puñal de caza de Isidro en la espalda. El comisario malherido y los jóvenes observaron que las monjas salían totalmente desorientadas a alguna especie de trance, y al darse cuenta de lo que pasaba, comenzaron a arrodillarse y tratar de esconder con pudor su desnudez. Y gritando y llorando de puro terror, al no saber qué era lo que había sucedido, la superiora se incorporó de golpe, queriendo atacar a la joven monja. Pero Isidro fue mucho más rápido y la ultimó de igual manera, descargándole toda su arma en el lomo a la mujer. Luego que todo se hubo tranquilizado y que muchos de los habitantes del pueblo fueron llamados para ayudar a tranquilizar a todos los presentes, la joven monja relató el cómo esa mujer y ese supuesto anciano en realidad eran amantes. Él había escapado de prisión con ayuda de sus amigos brujos, pues él mismo era uno. La mujer un día apareció y se hizo pasar por la madre superiora, aunque todas las hermanas sabían que no lo era. Se sabe que la mujer usó la brujería que el viejo le proveía para apoderarse no solamente de las riquezas del convento, sino que vio la gran oportunidad de saciar sus asquerosos apetitos con las mujeres del pueblo. Así es como se asentó en las cercanías del convento alzando una vieja cabaña, donde hizo un pacto con el diablo para apoderarse del convento y convertirlo en su burdel personal. Así fue como comenzaron a dopar a las monjas para que obedecieran ciegamente a sus órdenes, deseos y voluntad, sin hacer preguntas ni tener conciencia de lo que hacían realmente. No eran conscientes de las aberraciones que llegaron a cometer bajo la tutela de esa mujer y su despreciable amante. Asimismo sacrificaban a las personas que traían una vez, se cansaban de ellas, dejándoles descomponerse en los cuartos que vimos abajo. Después de esos sucesos, las autoridades descubrió que las monjas que mostraban resistencias eran golpeadas hasta arrebatarles la vida. Los cientos de cuerpos que encontraron las autoridades coincidían con todas las personas que habían sido reportadas como desaparecidas en aquellas regiones. Allí fue donde, resignado y lleno de dolor y tristeza, el mismo Isidro pudo identificar los restos de su hermana. Cuando la monjita terminó de decir esto, se dirigió al sótano nuevamente. Isidro y el comisario, así como las muchachas, le siguieron para agradecerle su valiosa ayuda. Pero ésta entró en un cuarto, donde al ingresar, notaron el cuerpo de una monja que había sido atada de pies y manos. Frente a ella, un plato con lo que hacía adivinar que le dejaron morir de hambre de la manera más cruel posible. Esa monjita era la verdadera madre superiora del convento maldito, por eso nunca supieron más de ella.